Hola, muy buena. Empezamos esta clase que está dedicada a la representación gráfica de funciones y es la quinta que dedicamos a ello. Y la última, ¿eh? Esperemos que con todas ellas os haya quedado claro cómo se representan gráficamente todo tipo de funciones. Y teníamos varias pendientes, teníamos el ejercicio 15, el apartado G de la página 322, que nos pedían que representáramos gráficamente esta función. Bien, lo primero, ¿quién es el dominio? Pues el dominio de esta función depende de dos aspectos. Por un lado, el logaritmo, que sería de 0 a más infinito, pero también de cuándo se anula este logaritmo. El logaritmo se hace 0 cuando x igual a 1, luego hay que quitarle el punto 1. Sería de 0 a más infinito menos el punto 1. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos a ver en primer lugar las asíntotas. Vamos a empezar por las asíntotas horizontales. Y para ello vamos a ver el límite cuando x tiende a más infinito. Así se estudian las asíntotas horizontales, a más y menos. Aquí en este caso a menos no, porque no está en el dominio. Bien, pues el límite cuando x tiende a más infinito de x al cubo partido por logaritmo neperiano de x, pues tanto el logaritmo neperiano como el x cubo tienden los dos a más infinito. Luego tengo una indeterminación infinito partido por infinito. Podemos aplicar L'Hopital para ver cuánto vale, pero también sabemos que cualquier polinomio tiende al infinito con más fuerza que el logaritmo. Luego este límite vale más infinito. Si no nos convence, pues hacerlo por L'Hopital y veréis que también. Luego, no hay asíntota horizontal. ¿Hay asíntota oblicua en más infinito? Pues vamos a ver, vamos a hacer el límite. Sería la m, la pendiente de la asíntota oblicua, sería igual al límite cuando x tiende a más infinito de la función partido por x. Es decir, sería el límite cuando x tiende a más infinito de... Si esta función la divido entre x, en vez de x cubo me queda x cuadrado, logaritmo neperiano de x. Y al igual que ha ocurrido antes, también sería una indeterminación infinito partido por infinito. Lo podemos hacer por L'Hopital, pero sabemos que cualquier polinomio tiende al infinito más rápido que cualquier logaritmo. Luego esto es igual a más infinito. Luego, para que hubiera asíntota oblicua, la m tiene que salir finita y distinta de 0. Luego, no hay asíntota oblicua. No hay asíntota oblicua. No hay, la m no es un número finito distinto de 0. Asíntotas verticales. Vamos a ver si hay asíntotas verticales. ¿Qué puntos son candidatos a asíntotas verticales? Pues el 0, cuando nos acercamos a 0 por la izquierda, y el 1. Vamos a ver en primer lugar el 1. Voy a hacer el límite cuando x tiende a 1. Yo creo que puedo tender a 1 directamente. Creo que sí. De x cubo partido por logaritmo neperiano de x. Si x tiende a 1, esto tiende a 0, ¿de acuerdo? Esto tiende a 0 y esto tiende a 1, luego es 1 partido por 0. Vamos a hacerlo por los laterales. Si tiende a 1 por la derecha, ¿de acuerdo? Tiende a 0, pero positivamente. Luego sería, tendríamos que esto tiende a 1 partido por 0, pero positivamente, y esto tiende a más infinito. En tanto que si hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, tendríamos que el numerador tendería a 1 también y el denominador tendería a 0, pero por la izquierda. Serían números negativos. Luego esto sería menos infinito. Luego tenemos asíntota vertical en x igual a 1. Por la izquierda menos infinito y por la derecha a más infinito. Bien, después de hacer el estudio de las asíntotas, vamos a ver los puntos de corte. Con el eje OI no hay punto de corte porque el 0 no está en el dominio de la función y no puedo sustituir por 0. Y con el eje OX tendríamos que igualar la función a 0, ¿de acuerdo? Y nos daría 0 y el 0 no está en el dominio, ¿de acuerdo? Luego no corta ni al eje Y ni al eje OX. No lo corta ninguno de los dos. Bien, pasamos. ¿Qué sabemos entonces por ahora? Vamos a ver una pequeña gráfica de lo que sabemos. Esto está aquí, dejadme que lo eche un poquito para abajo, a ver si me deja. Este juego que tengo yo con lo mismo ni me deja. Lo pongo aquí, ¿vale? Y sigo escribiendo. Ahí, ha vuelto a subir. Bueno, ¿qué sabemos por ahora? Vamos a poner aquí. Vamos a ver. Sabemos
que antes de 0 no está definida, luego aquí ya no está definida. Y tenemos que en 1 hay una asíntota vertical. ¿De acuerdo? En 1 hay una asíntota vertical que tiende a menos infinito cuando tiende por la izquierda y tiende a más infinito cuando tiende por la derecha. ¿De acuerdo? Bien, y eso es lo que sabemos. Y después que la función va hacia más infinito. También sabemos eso, que la función va hacia más infinito. Bien, voy a borrar los de corta y no corta para tener más espacio y hacer el estudio del crecimiento y decrecimiento. Vamos a derivar la función. Derivamos la función y sería la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, por el logaritmo sin derivar, menos x al cubo por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x, partido por el logaritmo de x al cuadrado. Y esto es igual a 3x cuadrado por el logaritmo de x menos x al cuadrado partido por el logaritmo neperiano al cuadrado de x. Bien, mira, puedo sacar factor común al cuadrado y me queda x cuadrado que multiplica a 3 logaritmo neperiano de x menos 1 partido por logaritmo cuadrado de x. Bien, vamos a ver. La derivada se anula en 0, pero el 0 no pertenece, luego no podemos... bueno, en asíntotas verticales se me ha olvidado estudiar qué ocurre con el 0 y lo voy a hacer ahora mismo, se me ha olvidado. Lo he dicho y después no lo he hecho. Así que disculpadme un segundito. Me voy a quedar con esto a ver si me deja y me lo llevo por abajo. Si me deja, me lo llevo por abajo. Y ahora aquí, nada, no me deja el puñetero. Bueno, pues hago aquí el estudio de qué ocurre con el 0. Lo hago aquí en verde. ¿Qué ocurre? El límite, que se me ha olvidado en las asíntotas verticales, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función de x cubo partido por el logaritmo neperiano de x. Cuando x tiende a 0, x cubo tiende a 0, ¿de acuerdo? Y logaritmo neperiano de x tiende a menos infinito. ¿Vale? Luego, algo 0 partido por algo que tiende a menos infinito, tiende a 0. Y además, negativamente. Tiende a 0 por la izquierda. Luego la función se acerca a 0 por aquí. Se me había olvidado hacer este estudio. ¿De acuerdo? Bien, pues borro esto último para poder seguir. Aquí tenéis el estudio cuando x tiende a 0, no hay asíntota vertical, sino que tiende a 0. Ahí tendríamos un punto, podemos ponerlo, vaya por Dios. Tendríamos un punto aquí abierto en 0. Un punto abierto. Bien, continuamos con esto. Hemos dicho x cuadrado positivo, logaritmo neperiano de x cuadrado, logaritmo al cuadrado de x positivo, luego el signo depende de esto de aquí. ¿Cuándo se anula 3 logaritmos neperianos de x menos 1? ¿Cuándo esto es igual a 0? Pues cuando el logaritmo neperiano de x es igual a 1/3. Paso el 1. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando x es igual a la raíz cúbica de logaritmo neperiano de x igual a 1/3 cuando x es igual a la raíz cúbica de. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que aquí tenemos raíz cúbica de y tenemos que antes de la raíz cúbica, si sustituimos, esta función es negativa, comprobadlo vosotros, ¿de acuerdo? Antes de la raíz cúbica es negativa. Y después de la raíz cúbica es positiva. La raíz cúbica de aproximadamente es 1,4. Luego, antes de la raíz cúbica es negativa y después positiva. Esto quiere decir que la función decrece y aquí crece. Luego, en la raíz cúbica de e y sustituimos en la función, yo lo he hecho y sale 13. Aproximadamente eso es de manera aproximada, eso me parece a mí que es 1,4 y 2, algo, ¿de acuerdo? Eso sería ahí donde tendríamos un mínimo. No, 3e sería, si es 2,17, 2,71, pues 3 es casi 8, ¿de acuerdo? Luego ahí tengo un mínimo. Luego la función, ¿cómo es entonces? La función es decrece, antes de, es decreciente, aquí tiene una asíntota. Después decrece hasta
1,4, que es la raíz cúbica de e, y a partir de ahí sube. ¿De acuerdo? Aquí el mínimo lo tiene en raíz cúbica de e. Y aquí sería, su imagen es 13. ¿De acuerdo? Luego esta es la función. Tira ahí asíntota vertical, viene aquí asíntota vertical y después ya sube. Esa es la imagen. Vamos a verlo con GeoGebra. Aquí lo tengo yo representado con GeoGebra. Aquí está mucho más bonito. Aquí veis la asíntota vertical. ¿Vale? Ahí está representado más bonito. Si queréis nos acercamos un poquito, pero es que si nos acercamos mucho se pierde bastante. Si nos, vamos a ponerlo aquí. Aquí podéis ver en 1, hemos dicho en 1,4 y era 8, algo. He dicho menos de 8, pues algo más de 8. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la función primera. Vámonos a la segunda. Le doy aquí y nos vamos a la segunda. La segunda función es igual, voy a, bueno, después meter esto para abajo a ver cómo. La segunda función es igual al logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1. Esta función, que es lo que, en primer lugar, tenemos que estudiar su dominio. Tenemos que estudiar su dominio. ¿Quién es el dominio? Pues el dominio son los puntos donde x cuadrado menos 1 es mayor que 0. X cuadrado menos 1 es una parábola, recordar que menos 1 y 1. Luego, ¿dónde es menor que 0? Pues menor que 0 entre menos 1 y 1. Entonces, el dominio será todo R menos el intervalo que va de menos 1 a 1. Ese será el dominio. O también se puede escribir como de menos infinito a menos 1, unión de 1 a más infinito. Es decir, los puntos donde la parábola está por debajo o igual a 0, la parábola x cuadrado menos 1 no están en el dominio. Ahí tenemos el estudio del dominio. Bien, pues vamos a dejar esto. Quitamos también esto, que ya lo hemos visto antes, y así nos podemos meter ahí un poquito más. Y quito también esto y dejo solamente esa parte del dominio. Esta función es continua en su dominio. La anterior era continua en su dominio. No es derivable donde el logaritmo, bueno, es continuo y derivable, la anterior. Y esta también va a ser continuo y derivable en su dominio. Bien, el dominio es esto. Asíntotas. Pues estudiamos primero las asíntotas horizontales, igual que antes, y escribo aquí ya directamente para ver la asíntota horizontal, hago el límite cuando x tiende a, da igual a más que a menos, porque esto está elevado al cuadrado, luego a infinito, y como x cuadrado menos 1 tiende a infinito, el límite vale en ambos casos más infinito, sea para más o sea para menos, el límite vale más infinito. No hay asíntotas horizontales. Asíntotas oblicuas, pues hacemos el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1 partido por x, ¿de acuerdo? Y vemos si hay asíntota oblicua o no. Cuando x tiende a más, un segundito, cuando x tiende a más infinito, ¿de acuerdo? Esto tiende a más infinito, esto tiende a más infinito, pero este más infinito es más potente que este de aquí, ¿de acuerdo? Luego esto vale 0. Como vale 0, la m tenía que ser un número finito distinto de 0. Luego no existe asíntota oblicua, repito, sería una determinación, lo pongo, infinito, sería una determinación infinito partido por infinito, pero el infinito de x, por hacer un polinomio, tiende con más rapidez, luego esto es igual a 0. Si no lo creéis, hacedlo por L'Hopital. Luego no hay asíntota oblicua. Asíntotas verticales. Pues las asíntotas verticales las habría en menos 1 y en 1. Vamos a ver, el límite cuando x tiende a 1, como va a tender a 1 por ¿dónde? Por la izquierda. Perdón, por la derecha, porque no puede tender por la izquierda, por la derecha del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1, pues esto tiende a 0, como esto tiende a 0, el logaritmo de algo que tiende a 0 tiende a menos infinito. Y del mismo modo ocurre con el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, también tiende a 0,
¿de acuerdo? Esto tiende a 0, luego es algo que tiende a 0 y el límite del logaritmo cuando x tiende a 0 tiende a menos infinito. Luego tenemos asíntotas verticales en x igual a 1 y x igual a menos 1, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos entonces por ahora? Pues vamos a ver gráficamente qué es lo que tenemos por ahora. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que entre menos 1 y 1 no está definida la función. Es decir, aquí hay una asíntota vertical y aquí hay otra asíntota vertical, y entre menos 1 y 1 no está definida la función. Sabemos que el límite cuando x tiende, cuando x tiende a más infinito y a menos infinito es infinito, y luego la función va hacia arriba, sin ningún tipo de asíntota. Y sabemos que cuando x tiende a menos 1, por la izquierda tiende a menos infinito, y cuando x tiende a 1 por la izquierda tiende a menos infinito. Puntos de corte con los ejes. Pues tenemos con el eje OY no hay punto de corte porque el 0 no está en el dominio. Con el eje OX, pues tenemos que estudiar cuando la función se hace 0. Y esto se hace 0 cuando x cuadrado, perdón, esto se hace 0 cuando x cuadrado menos 1 es igual a 1. Y esto es cuando x es igual a 2, x cuadrado igual a 2, es decir, que x es igual a raíz más menos raíz cuadrada de 2. Ahí es donde la función se hace 0. Es más menos raíz cuadrada de 2. Aquí más o menos y aquí más o menos. Ahí se hace 0 la función. Voy a borrar esto último, ¿vale? Para que sigamos haciendo estudios. Luego acabamos de ver que la función se hace 0 en más menos raíz cuadrada de 2. Es decir, se hace 0 en menos raíz de 2, 0, y en raíz de 2, 0. ¿De acuerdo? Bien, nos queda hacer la derivada para ver los puntos de corte. Pues tenemos y' es igual a menos 2x, ¿vale? Partido por el logaritmo al cuadrado de... perdón, no el logaritmo al cuadrado, no. Perdonadme, que me he equivocado. Menos 2x sería x cuadrado menos 1 por la derivada del denominador, que es menos 2x, que me he liado, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer la derivada, ¿qué es lo que tenemos? Y esto es más, porque no es menos, es más. Que veo que tardo mucho tiempo y me pongo nervioso. La derivada es 2x, 1 partido por x cuadrado menos 1 por la derivada del numerador, que es 2x. Bien, esto se hace 0, ¿de acuerdo? Esto es positivo cuando x es mayor que 1, cuando x más pequeño que menos 1 y cuando x mayor que 1, este denominador es positivo. Luego el signo depende solamente del numerador. Y ahora, ¿qué tenemos con el numerador? Pues como cuando x es, vamos a ver, cuando tenemos que cuando el numerador, cuando x es más pequeña que 0 es negativo, y cuando x mayor que 0 es positivo. Luego la función es decreciente, creciente. Tened en cuenta que el 0 no es nada, porque esto no está en el dominio. Luego, ¿cuál es la gráfica de la función? Pues no nos queda otra que la función viene de menos infinito, corta aquí y tiende aquí, y va hacia abajo asintóticamente. Viene aquí asintóticamente, corta en raíz de 2 y va hacia arriba. ¿De acuerdo? Esa es la gráfica de la función. Vamos a ver con GeoGebra que es verdad. Ahí tenéis la gráfica de la función. Veis cómo va rápidamente hacia menos infinito cuando nos acercamos a menos 1 por la izquierda o a 1 por la derecha. ¿Vale? Yo lo he puesto que tiende hacia arriba con más fuerza, no lo sabía, sí, es verdad, va con menos fuerza porque es un logaritmo. Bueno, pues seguimos con nuestra clase. El siguiente ejercicio es representar gráficamente la función f de x igual a valor absoluto de x cubo menos x cuadrado más 2. Vamos a representar gráficamente esta función.
Bien, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a representar G, voy a hacer el estudio de G de X igual a X cubo menos X cuadrado más 2. Voy a hacer el estudio de esta función de X cubo. Y ahora, después tomaré valor absoluto. Al tomar valor absoluto, toda la parte que está por debajo del eje de la Y se hará una simetría hacia arriba por el eje de la... toda la parte que está por debajo del eje de las X se hará una simetría hacia arriba. Y después, cuando ya tengamos esa gráfica, pondremos el menos, luego todo pasará a ser negativo. ¿De acuerdo? Luego voy a hacer el estudio de esta función. Y después ya haremos el de esta. Bien, dominio, todo R. Sabemos que cuando x tiende a más infinito, tiende a más infinito, y cuando x tiende a menos infinito, tiende a menos infinito. Es continua y derivable en su dominio esta función, no tiene asíntota. ¿De acuerdo? Corte con el eje de la Y, voy rápido, el punto 0, 2. Corte con el eje de las X, pues bueno, si hacéis por Ruffini, veréis que el único punto de corte de esta función es el punto menos 1, 0. Y después ya no hay más puntos de corte porque la ecuación de segundo grado, al hacerlo por Ruffini, nos queda una ecuación de segundo grado que no tiene raíces. Luego el único punto de corte de la función es el menos 1, 0. No hay más puntos de corte de la función. Vamos a pasar entonces ahora a la derivada. Derivamos. Y tenemos 3x cuadrado menos 2x. ¿Vale? Esto es igual a x que multiplica a 3x menos 2. Esto es una parábola que se hace 0 ¿en qué punto? En el punto 0 y en el punto 2 tercios. Tiene las ramas parabólicas hacia arriba, luego G' es positivo, ¿de acuerdo? Negativo y positivo. Luego la función crece, decrece y crece. Luego en 0, 2 tiene un máximo y en 2 tercios, por aquí lo tengo, un segundito, en 2 tercios 50 partido por 27, ¿de acuerdo? 50 partido por 27 tiene un mínimo, aquí lo tengo hecho, hay que sustituirlo aquí en la función, es 50 partido por 27. Esto también es 0,67, 1,85, ¿vale? Y ahí tiene un mínimo, ¿vale? Bien, pues vamos entonces ahora a representar la función con estos datos que tenemos. ¿Cómo es nuestra función? Pues vamos a ir viendo la G, la voy a representar en azul. La G corta en 0, 2. Corta en menos 1, 0. En 0, 2 tiene un máximo y en 2 tercios, que es 0,67, vale, 0,67, 1,85 tiene un mínimo. Y después ya tiende a más infinito y tiende a menos infinito. Es decir, la gráfica es así. Esa es la gráfica nuestra de la G. Si yo ahora, y lo voy a dibujar en verde, hago el valor absoluto, la parte donde es negativa pasa a ser positiva. Luego, con valor absoluto, sería, esto vendría por aquí, y lo que está positivo queda exactamente igual. Queda exactamente igual. Ese sería el valor absoluto. Ahora bien, como pone signo negativo, lo que está arriba, todo lo que está arriba pasa a estar abajo. Y lo represento gráficamente. Vendría por aquí, tendría un mínimo en 0, menos 2, un máximo en donde antes tenía el mínimo y ahora ya va hacia arriba. Voy a dibujarla otra vez porque me ha salido muy mal. Vuelvo, a ver, voy a fijar los puntos. Cortaría aquí, aquí tenía en 0, 2 un máximo, ahora tiene un mínimo, el mínimo lo tenía en 0,7, 1,85, pues ahora va a tener un máximo en 0,67 menos 1,85 y después iría a ser más infinito. Dibujo entonces, vendría por aquí, aquí haría así, y sería de esta manera la función. Aquí no es derivable, aquí lo he puesto, aquí sería un pico,
Aquí no es derivable. Esta sería la gráfica de la función. Tiene aquí un máximo, un punto que no es derivable, porque es donde se anula lo que está dentro del valor absoluto. Aquí tiene un mínimo, que sí, y aquí tiene un máximo. ¿Vale? Esa sería la gráfica de la función. Espero que se haya entendido. Vamos a verlo con GeoGebra. Bueno, con GeoGebra mucho mejor pintado, pero es la idea. Aquí no es derivable. Aquí sí es derivable, pero aquí en medio tiene un punto de inflexión, pero no lo vamos a calcular. Bueno, pues ahí tenéis la función. Continuamos. Nos pide el ejercicio 28 de la página 323, nos pide que hallemos las asíntotas de esta función y de esta aquí más abajo. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a hacer la asíntota de esta primera función. Vamos directamente a las asíntotas, no vamos a mirar otro tipo de cuestiones. Vamos a ver si tiene asíntota horizontal. Hacemos el límite cuando x tiende a... solamente podemos hacer el límite cuando x tiende a menos infinito, porque el dominio de esta función es cuando el radicando es mayor que 0. Y eso ocurre de menos infinito a 1 cerrado. En cualquier número mayor que 1 me da radicando negativo. Luego no corresponde a ser el límite cuando x tiende a más infinito. El límite cuando x tiende a menos infinito de uno de esto, ¿vale? En esto tiende a más infinito y esto tiende a más infinito, ¿de acuerdo? Pero las funciones polinómicas crecen más rápidamente. Bueno, esta va con grado 1 y esta va con grado 1 medio. Luego tiene más fuerza la de abajo. Si no lo creéis, hacerlo por L'Hopital. Esto sería un infinito partido por infinito, pero como la de abajo tiene más fuerza, esto tiende a 0. Luego tenemos asíntota horizontal en igual a 0 en menos infinito. Ahora, si hay asíntota vertical, será cuando nos acercamos a 1 por la derecha, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer el límite cuando nos acercamos a 1 por la derecha, ¿vale? Límite, esto está bien, ¿no? Cuando x tiende a menos infinito, esto está bien. Límite, bueno, bien, vamos a acercarnos a 1 por la derecha y después también tenemos que ver en el 0. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de raíz cuadrada de 1 menos x partido por 3x, pues esto tiende a 0, ¿vale? Luego esto vale 0, luego no, eso vale 0, además no tiene sentido hacerlo. Disculpadme, no tenía por qué haber hecho ese límite, no tenía por qué haber hecho ese límite. No tiene sentido hacer ese límite porque sabemos que f de 1 es 0. Es una tontería. Lo que sí tengo que hacer, me he equivocado, es el límite cuando x tiende a 0, en que se anula el denominador. Si a este dominio hay que quitarle el 0. Alguno ya lo habría pensado y se estaría dando cuenta. Hay que quitarle el 0. Hay que, ¿vale? A este dominio porque es donde se anula el denominador. Límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de 1 menos x partido por 3x, pues es 1 partido por 0 y esto es infinito. Luego tiene asíntota vertical en x igual a 0. ¿Vale? Tiene asíntota vertical en x igual a 0. Si nos acercamos a 0 por la izquierda, esto es negativo, luego iría a menos infinito, y si nos acercamos a 0 por la derecha sería más infinito. ¿De acuerdo? Me he liado. Me he ido al 1 y no tenía que haberme ido al 1. Luego tiene... Vamos a ver cómo es la función. Vamos a ver cómo es la función. Por aquí lo tengo. Creo que es esta. Sí. Aquí lo veis. Tiende a menos infinito y tiende a 0. Me he liado tontamente, vaya. Ahí tenéis la función. Bueno, siguiente. La siguiente función es, que tengo que calcular las asíntotas, es igual a x más raíz cuadrada de x cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Partido por x. Es esta, ¿no? Déjame que mire. Sí. El dominio, ¿quién es? Todo R menos el punto 0, que es donde se anula. El dominio es porque lo que hay dentro de la raíz, es siempre positivo. Luego el dominio es todo R menos el punto 0.
que es donde se anula. Bien, vamos a ver si en 0 tiene asíntota vertical. Límite cuando x tiende a 0 de x más raíz cuadrada de x cuadrado más 1 partido por x. Cuando x tiende a 0, el denominador tiende a 0 y el numerador tiende a 1. 0, luego tiene asíntota vertical, es igual a infinito. ¿De acuerdo? Podríamos hacerlo por la izquierda y por la derecha y nos va a salir menos infinito y más infinito. Si lo hacemos. Asíntota horizontal, vamos a distinguir cuando x tiende a más y cuando x tiende a menos infinito. Límite cuando x tiende a más infinito de x más raíz cuadrada de x cuadrado más 1 partido por x. Vamos a ver, cuando x tiende a más infinito, mirar, lo de arriba es de grado 1 y lo de abajo es de grado 1, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una suma, porque esto es una suma, es positivo. Los coeficientes de grado 1 aquí, tenemos un infinito partido por infinito, ¿de acuerdo? ¿Vale? El coeficiente de grado 1 aquí es 1, aquí es 1, raíz cuadrada de 1 más 1 es 2, y aquí partido por 1, luego esto es igual a 2. Luego tenemos asíntota horizontal igual a 2 en más infinito. En tanto que si hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito, cuidadito, que cuando x tiende a menos infinito, arriba tenemos esto tiende a más y esto tiende a menos. Tenemos una indeterminación, ¿de acuerdo? Tenemos una indeterminación, porque esto tiende a menos infinito, esto tiende a más infinito, ¿de acuerdo? Esto de aquí abajo tiende a menos infinito. Luego lo primero que hay que hacer es resolver esa indeterminación, multiplicando arriba y abajo por el conjugado, ¿vale? Luego os lo dejo a vosotros esa operación, y esto tiende a 0. Luego tenemos una asíntota horizontal en igual a 0 en menos infinito, porque el numerador va a tender a 0, ¿de acuerdo? Y el denominador va a tender a menos infinito, 0 partido por el menos infinito va a tender a 0. Primero hay que resolver esta indeterminación de arriba, que es un infinito menos infinito. Os lo dejo a vosotros que multipliquéis por el conjugado. Si lo primero que hay que hacer es resolver esto, y después ya sale. El último ejercicio nos piden que el 32, que determinemos A y B sabiendo que la gráfica de f pasa por menos 2, menos 6 y tiene tangente horizontal en ese punto. Bien, pues vamos a hacerlo. Que la gráfica pase por menos 2, menos 6 quiere decir que f de menos 2 es igual a menos 6. Y que tenga tangente horizontal en ese punto es que f' en menos 2 sea 0. Es decir, el que pase por menos 2, menos 6 es esta la condición, y que tenga tangente horizontal es esto. Si f de menos 2 igual a menos 6, sustituimos aquí. ¿Cuánto me queda? Pues me queda menos 2a, sustituimos por menos 2, más b, y 8 partido por menos 2 es menos 4. Y eso tiene que ser igual a menos 6. Y nos queda que b es igual a menos 2 más 2a. El menos 4 pasa aquí, me queda menos 2 y ahí aquí tenemos una relación. B es igual a menos 2 menos 2a. F' menos 2 igual a 0. Pasemos la derivada de f', la derivada de f, es a más b menos 8 partido por x al cuadrado. Bien, pues ahora sustituimos. F' de menos 2 será, el b no, la derivada de b es 0. Esto no. Será a menos 8x al cuadrado. La derivada de b es 0. A menos 8x cuadrado. Luego f' de menos 2 es a. El menos 2 al cuadrado es 4, menos 8a menos 8 partido por 4 es 2. Luego será a menos 2 igual a 0. Si a menos 2 igual a 0, la a vale 2. ¿De acuerdo? Si la a vale 2, de aquí tenemos que la b vale también 2. Luego la función que estábamos buscando es f de x igual a 2x más 2 más 8 partido por x. Veréis aquí que antes con las prisas
tenemos la función de antes, la que hemos visto antes, la de x más raíz cuadrada de x cuadrado más 1 partido por x, ¿de acuerdo? Aquí la tenéis, la función de antes. Y también tenemos esta ya con los a y b igual a 2. Me voy a acercar un poquito porque si no me voy a alejar un poquito porque si no no se ve. Esta es la función. Observar en menos 2 menos 6 tiene asíntota, pasa por menos 2 menos 6 y tiene asíntota horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto acabamos esta clase que ha sido demasiado larga, como siempre. Pues hasta la próxima clase.